Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a estar repasando los textos del Manual de Ingreso 2023 para la UNLZ, en particular el texto sobre las características de las ciencias sociales de Esther Díaz. Como bibliografía estaré recomendando obviamente el texto Hacia una visión crítica de la ciencia de Esther Díaz, en particular el capítulo 7, el objeto de estudio de las ciencias sociales, redactado por Esther Díaz. Sin más, comencemos. En este canal van a encontrar resumidos los textos paso a paso para que puedan ir realizando su interpretación hermenéutica, es decir, la comprensión de los mismos, paso a paso. Vamos a ver qué es las ciencias sociales, las diferencias con las ciencias fácticas y las características principales. Si también te sirve, todo lo que estoy diciendo está resumido en caja de descripción del video. Comencemos. ¿Cuáles son las principales características que las diferencias de las ciencias fácticas? Fundamentalmente las ciencias fácticas, como son las ciencias naturales, por así decirse, son ciencias que se caracterizan por ser explicativas y predictivas. Lo cual no quiere decir que las ciencias sociales no expliquen y predigan fenómenos. En caso son descriptivas. Primero los describen y tratan de comprenderlos, de entenderlos. Después se pueden formular leyes sociales, evidentemente. Hay muchas de ellas. Por ejemplo, Lévi-Strauss plantea que en toda cultura el incesto está prohibido, es decir, las relaciones entre miembros de una misma familia. También Piaget plantea que todos los niños y adultos pasan por las mismas etapas en el desarrollo cognitivo, es decir, en el desarrollo de su mente, de su mentalidad. Y lo mismo con Freud, con las leyes que rigen el inconsciente. Ahora, estas leyes de las ciencias sociales no son una causa y una consecuencia, como son en las ciencias fácticas, sino que a determinados contextos puede suceder determinado abanico de posibilidades. Es decir, son un poco más laxas, son un poco más relajadas. Por tanto, las ciencias sociales no son menos rigurosas. El método científico es importante para la ciencia social. Todas ellas estudian el mismo objeto, es decir, el ser humano, la sociedad, el espíritu humano y la cultura. Ahora bien, cada una de ellas se ocupa de una parte en particular de ese objeto de estudio. La psicología se ocupará de la psique, la historia del pasado, la antropología de los pueblos ágrafos, la economía de las relaciones económicas y de poder, etc. Ahora bien, respecto del método, entonces se puede decir que no hay un único método de las ciencias sociales, como lo es en las ciencias fácticas, donde se puede hablar de un método universal, sino que cada una delimita su porción del objeto de estudio y el método que va a utilizar para investigarlo. Ahora bien, el objeto de estudio de la ciencia social es el ser humano. Pero, ¿qué tipo de ser humano? Desde luego no va a investigar el ser humano en sus aspectos biológicos, es decir, no lo va a estudiar en tanto ser viviente, sino que lo va a estudiar en tanto estas cuatro características. Los seres humanos somos capaces de libertad, estamos regidos por el inconsciente, tenemos lenguaje y tenemos cultura. Vamos a ver cada uno de estos puntos. El ser humano es capaz de libertad. El ser humano es capaz de elegir y decidir. Puede ver entre una serie de opciones, evaluar cuál le conviene, ver qué quiere alcanzar y cuáles son los pasos a seguir, así como también se puede representar las consecuencias de sus actos. Por eso el ser humano tiene una intención al actuar. Y esa intención es lo que va a estudiar las ciencias sociales, en particular la sociología. Ahora, muchos sociólogos creen que las fuerzas sociales son irresistibles, es decir, que si uno nace en determinados contextos, está determinado por ello. Pero, por más que le pese, como hemos dicho anteriormente, abanico de posibilidades. No es siempre así. Por ejemplo, si uno nace en la pobreza o en la indigencia, puede perfectamente permanecer en ella, no hacer nada, seguir desempleado,
puede también buscar trabajo, puede que lo consiga y puede que no, puede incluso delinquir o hacer la revolución para cambiar el contexto y su situación y la de sus congéneres. Veamos el punto B. El ser humano está regido por el inconsciente. No todo en el ser humano es racional. Es verdad, podemos elegir y podemos trazar planes de acción, pero muchas veces nuestras acciones están movidos por una compulsión interna por algo que no podemos evitar y que no podemos elegir. A esto se le llama inconsciente. Esto lo estudiará la psicología psicoanalítica como ciencia social. Esta puede estructurar la conducta del individuo o incluso la conducta de la sociedad en su totalidad. El inconsciente pone en tensión o en cuestión la libertad humana. Son como dos polos opuestos. Somos capaces de libertad y por otro lado estamos regidos por determinaciones inconscientes que desconocemos. El ser humano es capaz de lenguaje. Con el lenguaje el humano puede expresarse, característica que le es propia y que no tiene ninguna otra especie. Y por tanto somos los únicos que podemos brindar información de primera mano mediante nuestras palabras a nuestros investigadores. Un psicólogo puede hablar con su paciente, un sociólogo puede hablar con un agente social. Así como también ningún otro objeto de estudio se resistiría al investigador y a sus hipótesis. Si el investigador dice la piedra cae por la fuerza de gravedad, la piedra no le puede contestar que no es así. En cambio, quien es investigado sí puede contestarle y rebatirle. El lenguaje tiene, por tanto, beneficios, ya que podemos obtener información, como ciertas dificultades. Muchas veces es ambiguo, no se sabe bien lo que se quiere expresar, o muchas veces es falaz o abiertamente mentiroso. Entonces, tenemos que investigarlo y cuidarnos. Finalmente, el ser humano es capaz de cultura, es capaz de crear mediante el lenguaje símbolos con los cuales nos identificamos y que nos unen. Podemos hacer mitos, religiones, arte y ciencia. Son diferentes órdenes de creaciones humanas, pero la ciencia, tanto la ciencia fáctica como la ciencia social, es un producto cultural. Somos seres de la cultura. Nuestras condiciones de vida no son naturales, sino creadas culturalmente. Por ejemplo, desigualdad, pobreza y exclusión no tienen que ser necesariamente así, sino que son creaciones humanas. Ahora se da una paradoja. El sujeto que investiga es también objeto de estudio. Veamos, somos los principales investigadores los que estamos creando una cultura mediante la cultura. La ciencia es otra creación cultural. Por tanto, el investigador mismo es parte de lo investigado. Una persona que investiga en un determinado país seguramente también lo sea de ese país y esté atravesado por los mismos valores, aprendizajes, instituciones. Entonces se desdibuja un poco la diferencia entre quién investiga y quién está siendo investigado. Esto puede ser una dificultad, pues es difícil mantener la neutralidad, pero también puede ser la principal fuerza, la principal base de las ciencias sociales. El investigador puede utilizar su propia persona, sus propias creencias, valores y formación para entender a su objeto de estudio, el cual es otro congénere, es otro miembro de su propia comunidad, de su misma cultura o en última instancia del género humano. Pues humano soy, nada humano me es ajeno. Sin más, la autora termina finalizando su discurso diciendo que el origen del pensamiento científico puede incluso rastrearse hasta los jonios hace 2500 años. En cambio, las ciencias sociales, como una ciencia joven de apenas hace 200 años a esta parte, aún puede permitirse alguna que otra osadía. Si te ha gustado este tipo de videos, por favor, déjame un like, compártelo con todos tus compañeros y amigos. Acá en pantallitas finales te estoy dejando otros 2 videos, el otro texto de Esther Díaz respecto de conocimiento, ciencia y epistemología, y el texto de Giddens respecto de sociología. Asimismo, a medida que avance la cursada, iré realizando otros videos. Por ejemplo, voy a resumir el texto de Tedesco sobre educación y
Por favor, si te sirve este tipo de contenidos, suscríbete al canal. Tengo infinidad de videos respecto de materias de primer año como filosofía, sociología, psicología y muchas otras materias de segundo año como psicología del desarrollo, pedagogía, ciencias, psicología social, metodología de la investigación. Así que este canal te va a acompañar desde el primer día de tu carrera hasta que te gradúes, hasta que te recibas y espero que algún día me mandes una foto con tu título. Un saludo grande y adiós.